Muy buenos días, estudiantes. Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy vamos a continuar con la sección de operaciones con funciones o combinaciones de funciones, ¿verdad? En la clase pasada aprendimos algunas operaciones que podemos realizar sobre funciones. Por ejemplo, aprendimos cómo sumar funciones, cómo restar funciones y cómo multiplicar y dividir funciones. Aprendimos a encontrar el dominio de estas nuevas funciones que se crean a partir de estas operaciones. También aprendimos una operación que se llama composición. Esta operación es un tanto nueva para nosotros, la composición de funciones, pero no es otra cosa que una operación que nos permite evaluar una función en otra. Vimos composiciones de dos funciones. Lo que no llegamos a ver fue un caso más general, donde tenemos, por ejemplo, composiciones de tres funciones. Y con eso vamos a comenzar el día de hoy. Observen en pantalla lo que tenemos proyectado es el ejemplo 5. Entonces, fíjense, nos dice, encuentre la composición de f compuesta con G y a su vez G compuesta de H, ¿verdad? Si, por ejemplo, f de x es tal expresión, g de x es tal expresión y h de x es tal expresión. O sea, en este caso nos dan la función de f, g y h y nos piden encontrar la composición de f compuesta de g compuesta de h. ¿Ok? Entonces, pues nada, vamos a comenzar con ese ejercicio. Cópienlo para pasar entonces a la pizarra. Me avisan cuando ya hayan copiado el ejercicio para yo pasar a la pizarra. Perfecto, bueno, entonces vamos a pasar a la pizarra. Fíjense, aquí en la pizarra nosotros tenemos lo siguiente. Este ejercicio nos pide encontrar la composición de G compuesta, F compuesto de G compuesta de H, ¿verdad? Bueno, para eso nos provee el ejercicio la descripción de lo que es F, la descripción de lo que es G y la descripción de lo que es H. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer en este ejercicio? Bueno, lo primero es que tenemos que entender que esta composición viene siendo, por ejemplo, lo que es la función F evaluada ¿en qué? En la función G, pero G está siendo evaluada ¿en qué? En la función H. O sea, fíjense que es una evaluación donde F se evalúa en G y donde G se evalúa en H, ¿ok? Eso es lo que quiere decir esto, ¿ok? Muy bien, bueno, primero lo que nosotros vamos a hacer es encontrar
esta composición. ¿Ok? Esta composición viene siendo G compuesta de H. Vamos a encontrar eso primero. Bueno, para eso, fíjense, acá tenemos, por ejemplo, G compuesta de H. Nosotros sabemos que esto es igual a G evaluado en H, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la estructura de G? Si nosotros nos vamos a esta función, fíjense que es algo, o sea, la entrada es algo, ¿verdad? X, todo elevado a la 10. Por lo tanto, donde quiera que yo tengo X, yo voy a colocar un paréntesis y todo elevado a la 10. ¿Cuál es la entrada de G en este caso? O sea, la expresión que hay en el argumento de G viene siendo h de x y h de x es x más 3. Por lo tanto, aquí yo voy a escribir x más 3. ¿Ok? Listo. Entonces, esa expresión viene siendo que es G compuesta de h. Ahora, todo esto esta expresión lo vamos a traer aquí. Y vamos a evaluar ahora f en esta expresión. ¿Ok? Ahora, fíjense que la estructura de f, ¿verdad? O la expresión algebraica de f es la siguiente. Es x todo sobre x más 1. ¿Ok? Por lo tanto, esto es entonces, fíjense, yo voy a abrir paréntesis, porque esta es x. Ahora, todo esto voy a abrir paréntesis, porque esto es x, más 1. ¿Ok? Fíjense que esta estructura, ¿verdad? Esta forma, esta expresión algebraica viene siendo esto mismo. Pero en vez de escribir una X, yo coloco un paréntesis. Es como decir, yo coloco una cajita aquí. Y a esta cajita ahora yo la voy a llenar con lo que sea que haya en el argumento de f. ¿Qué es el argumento de f? Bueno, pues todo esto, ¿verdad? Y esa es la idea. Por ejemplo, aquí ahora yo voy a coger y yo voy a decir x más 3 todo elevado a la 10. Aquí x más 3 todo elevado a la 10. ¿Ok? Y ya con eso hemos culminado este ejercicio. Esta viene siendo la composición de f compuesta de g, g compuesta de h, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? ¿Dudas o preguntas? No. No. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a ver. Perfecto. Yael está por ahí. Buenos días, Yael. Me alegro verte por ahí. Entonces, ¿qué les parece si ahora nos movemos hacia... Vamos a quitar la pizarra y vamos a compartir el próximo ejercicio. Perfecto. Bueno, ahí tienen el próximo ejercicio. Vamos a copiar el próximo ejercicio a lo que yo borro la pizarra. También lo copio acá. Bueno, fíjense que en el próximo ejercicio nosotros tenemos la tarea opuesta, o sea, nos dan una expresión algebraica, nos dan una función y nos dicen que esa función es el resultado de la composición de varias funciones. ¿Ok? Y nos piden encontrar cuáles son esas funciones, tal que la composición de esas funciones es la función que nos proveen, ¿verdad? En este caso, vamos a decir que este ejemplo se trata de reconocer la composición o una composición de funciones. Por ejemplo, lo que nosotros vamos a tener dado es una función que le vamos a llamar f mayúscula y esto es igual a raíz, esto es una cuarta raíz, ¿verdad? Es una raíz, es un radical con un índice de 4 y entonces tenemos que encontrar lo que es, por ejemplo, f y g, ¿ok? Aquí tenemos que
tener lo siguiente. Sabemos que esto es f compuesta de g de x y lo que nosotros queremos encontrar es que es f y que viene siendo g. ¿Ok? Esa es la idea. Bueno, viendo así el ejercicio, ¿cuáles ustedes creen que sea un buen candidato para f y para g y para la función g? ¿Qué ustedes sugieren? Vamos a ver. Profe, no se ve la pantalla. Eh, Ahora mismo lo que están viendo es el ejercicio, ¿verdad? No. Yo ¿No? veo su foto de Eo. Por lo menos yo lo que veo es su foto. Oh, qué raro. Bueno, nada, vamos entonces a cambiar a la pizarra. Vamos a ver si ahora sí se puede ver. Mira a ver ahora, Londres. Se supone que puedas ver la pizarra. Ahora ¿Sí? sí. Pues perfecto. Bueno, la idea es la siguiente. Nosotros, a nosotros nos dan esta función y tenemos que esta función, que es f mayúscula, ¿verdad? Esta función tiene esta expresión, esta es la descripción de la función. ¿Y qué sucede? Esta función es la composición de f y g. Eso es lo que nos dicen. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? Bueno, nos pide encontrar f y g, o sea, la función de f y g, de tal manera que f compuesta de g es esto. Ahora les pregunto yo, ¿cuáles podrían ser algunos candidatos para f y g? En este caso, en algunas ocasiones no hay expresiones únicas. Puede ser que Alondra me dé un F y un G, cuya composición sea F mayúscula, ¿verdad? Pero puede ser que la descripción de F y G que provea Cristabela, ¿verdad? Sea distinta, pero también cumple con que la composición de estas funciones es F mayúscula, ¿ok? O sea, no hay una única solución, diferentes soluciones. Bueno, en este caso, ¿qué ustedes pueden pensar? Vamos a ver. ¿Cuál podría ser una función para f y una función para g? Los micrófonos están abiertos. Los espero. Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un radical a la 4, ¿verdad? Donde ese radical a ese cuarto índice está siendo evaluado en que en toda esta expresión, ¿ok? Por lo tanto, eso ya sugiere cuál podría ser f y cuál podría ser g. ¿Ok? Nos da una muy buena idea. ¿Qué ustedes dicen? ¿Cuál puede ser f de x? El Bueno, X más 9. x más 9. Bueno, x más 9 viene siendo g. Ok. ¿Ok? La raíz al 4, entonces. Muy bien, Ángel. Ok. Es el radical con una cuarta potencia, ¿verdad que sí? En este caso, fíjense, f viene siendo la raíz cuarta de x y g de x viene siendo ¿qué? X más 9. Si ustedes, por ejemplo, ¿verdad? A esta composición, que ustedes saben que esta composición es equivalente a decir que, estudiantes, vamos a ver, esto es equivalente a decir f evaluado en g, ¿verdad? Si a F, que tiene esta estructura, le evaluamos en G, que tiene esta descripción, fíjense que lo que vamos a hacer es colocar esto de aquí, ¿dónde? Aquí, y obtenemos ¿qué? Obtenemos de vuelta todo esto. ¿Entendimos ese ejercicio? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, eso es todo. Y eso sería todo. Ya, eso sería todo. ¿Quieren hacer otro de este tipo? O Sí, sea que solo es encontrar la función, no hay que resolver el ejercicio.
Exactamente, aquí no estamos resolviendo para X, nada de eso, ¿verdad? Más bien viene siendo proveer la función para f y g, ¿verdad? De tal manera que su composición nos dé a esa función f mayúscula, ¿verdad? Exactamente. Permítame. A ver, estoy buscando un ejercicio similar. Ok, muy bien. ¿Qué les parece si hacemos... Ajá, vamos a ver. Fíjense de estos ejercicios. Tenemos esos y tenemos estos. Perfecto. Vamos entonces ahora. Bueno, ustedes me van a decir qué ejercicio ustedes quieren hacer. Miren, a ver, de esos ejercicios, ¿cuáles ustedes quieren realizar? Vamos a ver. Es menos el 49. 49 es parte de su asignación. Del 50 al 54, ¿cuál quieren hacer? El 51. 51, perfecto. Entonces, me parece muy bien. Bueno, vamos a hacer el 51. De nuevo, tenemos lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos una G mayúscula, una función G mayúscula, y ustedes quieren encontrar lo que es la función de F minúscula, G minúscula, de tal manera que F compuesta de G sea igual a G mayúscula, ¿verdad? Eso es lo que ustedes quieren. Vamos a ver cómo nosotros podríamos hacer eso. Profe, no se ve la pizarra, por si acaso. No estoy trabajando en la pizarra porque lo estoy escribiendo todavía, pero pronto voy a proyectar la pizarra. Bueno, ya escribieron el ejercicio, ¿verdad? Vamos entonces a pasar a la pizarra. Ahí está la pizarra. Muy bien. Entonces, observen. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos esta G, función G mayúscula, que nosotros sabemos que la composición de F minúscula con G minúscula es igual a esto. Y queremos encontrar lo que es F y lo que es G. ¿Cuáles ustedes creen que son buenos candidatos para F y para G? X2 en F. Ok, en F tenemos X al cuadrado. Perfecto. ¿Y en G? X2 más 4. X2 más 4. Vamos a ver. X2 más 4. Vamos a corroborar eso. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a tener F compuesto de G, ¿verdad? Compuesta de G. Aquí tendríamos algo así como F evaluado en G. Ahora bien, fíjense que F, ¿qué estructura tiene? X al cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, aquí yo tengo, abro paréntesis, todo al cuadrado. ¿Qué voy a evaluar aquí? A colocar aquí, bueno, lo que viene siendo G, ¿verdad? ¿Qué viene siendo G? X cuadrado más 4. Por lo tanto, sería esto. Esta es la composición de F compuesta de G para esta selección que proveyó Giovanni. Bueno, ¿están de acuerdo con Giovanni? Sí. Sí, Sí, bueno, pues no pueden estar de acuerdo con Giovanni, me disculpan, porque observen que qué sucede.
que esta expresión no es la misma que esta. ¿Ok? Recuerden que nosotros queremos una f y una g de tal manera que f compuesta de g nos da igual a qué? A esta función, a g mayúscula. ¿Ok? Tiene que estar dividiéndose. Exactamente. Tiene que haber alguna división. Muy bien. Giovanni, vamos a ver, Giovanni o algún otro estudiante, qué otro candidato podríamos tener para f y para g? Ya sabemos que esta no es una buena elección. Vamos a ver. ¿Cuál podría ser otra? Alondra. No sé, pero es que no entiendo, siempre tiene que ser, para encontrar las funciones acá, tiene que salir de la que usted ya dijo que es la de G mayúscula. Entonces, no entiendo por qué no se pueden utilizar las que Giovanni dio. O sea, entiendo que es porque no hay división, pero entonces no Bueno, entiendo por qué no poner. lo que sucede fue que la propuesta de Giovanni, ¿verdad? Para la descripción de G y de F nos dio a una composición que no era G mayúscula, ¿verdad? Fíjense de lo siguiente, Alondra. Fíjense que aquí nosotros tenemos que una misma expresión, ¿ok? Entonces, No sería eso X nos puede sola. dar una ayuda, una ayuda mayor. Sí, tengo algún estudiante que quiere participar. No sería la X sola que después. No sé, de verdad, no sé. Ok, vamos a ver, sí. Dime, F, ¿cuánto es F, Giovanni? X X, muy bien. ¿Sobre qué? sobre X, Sobre X más qué. 4. Muy bien. Ahora sí. Entonces, G de X, ¿qué viene siendo, Giovanni? Ok. G de X, ¿qué nosotros podríamos tener? Vamos a ver. Si ya tenemos esta estructura y en esta posición y en esta posición nosotros queremos un X cuadrado, por lo tanto G debe ser, X, X a la 2. claro, muy bien, X a la 2, excelente. Fíjense ahora que F tiene, por ejemplo, esta estructura, ¿verdad? O esa forma. Por lo tanto, tendríamos, donde quiera que tengo X, voy a escribir un paréntesis. ¿Se fijan? Esto es f de x. Ahora, f de x está siendo evaluado en g de x. ¿Pero qué es g de x? X cuadrado. Por lo tanto, yo voy aquí y yo escribo x cuadrado, y esta sí se parece o es idéntica ¿a qué? A g de x, mayúscula, ¿verdad? Bueno, entendimos ese ejercicio. Esas opciones para f y para g son las correctas. Muy bien. ¿Dudas o preguntas con este tipo de ejercicio? No. ¿No? ¿Quieren hacer otro más complicado? Con 3 funciones. Sí, sí, sí. Perfecto, En vamos a verdad hacer otro. confunde. Entonces, bueno, voy a quitar la cámara y vamos a colocar otro ejercicio más complicado, ¿verdad? En
Hola, ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto. Disculpen esa interrupción. Me parece que este equipo es bastante pesado para la computadora. Entonces, es impresionante. De vez en cuando se desconecta todo y regresa. Es una locura. Bueno, vamos a seguir. Queríamos presentar, por ejemplo, este ejercicio. Fíjense de estos casos ahora. Bueno, este era lo que teníamos, ¿verdad? Voy a cerrar esa. Vamos a colocar otro. Este, ahora sí. Perfecto. Bueno, miren a ver si pueden apreciar los ejercicios. ¿Cuál quieren hacer? ¿Del 55 al 58? O el 58 57 al 58. o el 57. Sí, el 57. Yeah. 57, perfecto. Bueno, fíjense, en esta ocasión nosotros tenemos esta expresión del 57 que es bastante, ¿verdad? Elaborada, ¿verdad? Tiene varios elementos. Ahora bien, ahora nos piden encontrar una función para f, para g y para h. ¿Ok? Es f compuesta de g y g compuesto de h. ¿Ok? Hacia eso nos vamos a dirigir. Recuerden que la selección de f, g y h no tiene por qué ser única. ¿Ok? Entonces puede ser que Alondra tenga una selección distinta a la de Giovanni, etc. Bueno, entonces, pues nada, vamos a comenzar con el 57. Escríbanlo para entonces pasar a la pizarra. Perfecto, vamos entonces a pasar a la pizarra. Supone que ahí estén viendo la pizarra. Y observen, estudiantes, aquí tenemos G mayúscula. Es toda esta expresión. ¿Ok? Ahora, esta expresión nosotros la vamos a establecer a partir de la composición de F compuesta de G compuesta de H. ¿Ok? Tenemos que encontrar esos candidatos, ¿verdad? O expresiones de F, G y H de tal manera que F compuesta de G, G compuesta de H sea igual a G mayúscula. Vamos a ver. ¿Cuál podría ser un buen candidato para F, para G y para H? Tienen algunos minutos para hacer eso. Y los micrófonos están abiertos para la discusión.
F es 4. No sé si es 4 solo con la raíz cuadrada. Ok, F, me dijeron que es 4, ¿verdad? ¿Y qué más? Por eso tiene el más la raíz cuadrada. Más la raíz cuadrada, en este caso cúbica, ¿verdad? Raíz cúbica, ¿de qué? De X. De X. Pues, Ok, tenemos que hacer F, ¿verdad? Y entonces, G y H, ¿qué podrían ser? Yo pienso que la raíz cuadrada iba en el G. No sé. ok. Perdón, Giovanni. La raíz cuadrada no iba solita. La raíz cúbica, sí. Exacto, sí. ¿Dónde la queremos colocar? En el G. En la G. Ok. Sí. Bueno, ok, eso puede ser una opción. Eso puede ser una opción. Vamos a ver. Fíjense. Bueno, sigan ¿verdad? Tratando de resolver este ejercicio. Yo lo voy a escribir con algunos colores. Fíjense lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos acá. Tenemos este paréntesis y luego elevado a la 9. ¿Ok? Fíjense que ya eso nos da una forma, una descripción. Tenemos algo, ¿verdad? Elevado a la 9. Ese algo Sería el viene, X. viene siendo X. Muy bien, Ángel. Excelente. Por lo tanto, f de X, ¿qué es, Ángel? Paréntesis elevado a la 9. ¿Qué te parece si en vez de paréntesis escribo X elevado a la 9? ¿Te parece, Ángel? Sí. Muy bien. Entonces, ahora bien, GDE puede ser varias cosas, ¿ok? Se me ocurre que nosotros podríamos tener algo así. Vamos a ver. Yo puedo tener, voy a escribirlo con colores. Yo puedo tener 4 más algo. Por lo tanto, G de X podría ser ¿qué? El 4 Ajá, 4 y ¿qué más? más raíz. Ok. X. Perfecto, sí, puede ser 4 más X, ¿verdad? Muy bien. Alguien lo dijo por ahí. Puede ser 4 más X, tan sencillo como eso, ¿verdad? Entonces ya el H es bastante obvio, ¿verdad? Que tiene que ser ¿cuál? Que tiene que ser todo esto, ¿verdad? Raíz cuadrada ¿de qué? Raíz cúbica de X, ¿verdad? Y bueno, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? G compuesta de H, ¿qué sería? Bueno, tenemos que sustituir toda esta expresión en donde, en donde quiera que G tiene X, ¿verdad? O sea, sería ahí, para entonces tener todo esto. Ahora bien, F compuesta de esta composición sería entonces que vamos a reemplazar este valor de X por la composición de estas dos, que sería todo esto, para obtener G mayúscula, ¿ok? Entonces, esa es una forma de hacerlo, ¿verdad? Vamos a corroborarla, ¿verdad? Tenemos acá F compuesta de G, compuesta de H, ¿verdad? Bueno, lo primero es que F, ¿qué estructura tiene? F tiene esta estructura, ¿verdad? Eso es F. Vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Fíjense, nosotros sabemos que esta notación es equivalente a decir que F evaluado en G, pero G está siendo evaluado en H de X, ¿ok? Ahora, F, ¿qué expresión tiene? Un paréntesis y elevado a la 9, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué vamos a escribir en ese paréntesis? Ah, bueno, la composición de G de H, ¿verdad? Pero G, ¿qué viene siendo? Ah, viene siendo 4 más X, ¿verdad? Por lo tanto, voy a escribir 4 más un paréntesis, ¿ok? Ahora, en ese X de G, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a tener? Pues voy a escribir lo que es H. Ah, pues H en este caso es raíz cúbica de X, ¿ok? Y de ahí, pues, observamos que esto es ¿qué? G de X. Sí, ¿alguna duda o pregunta?
nosotros lo pudimos haber hecho de esa manera, no hay problema con eso. También nosotros podíamos seleccionar que, por ejemplo, algo así como alguien me dijo a mí, ¿verdad? Por ejemplo, que esta fuera, a ver, que esta fuera, por ejemplo, raíz cúbica de x, esta simplemente podría ser x también. O también podríamos decir que g de x sea solamente x y que h de x sea que 4 más raíz cúbica de x, ¿verdad? Podríamos tener diferentes alternativas. ¿Ok? Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? Bien, perfecto. Bueno, entonces me parece que ya tenemos suficiente práctica. Sigan, ¿verdad?, adquiriendo experiencia con este asunto de las composiciones de funciones. Esta operación le dedicamos más tiempo porque es la operación que más nos cuesta, ¿verdad? ¿Y qué les parece si en lo que queda de clase pasamos ya al último tema del capítulo 2, que tiene que ver con la identificación de cómo nosotros identificamos si una función es 1 a 1, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que una función sea 1 a 1. Y también, por ejemplo, si nosotros sabemos que una función es 1 a 1, entonces esa función se dice que tiene una función inversa. Y vamos a ver qué implica, qué efecto hace esa función inversa, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica eso? Que una función tenga una función inversa. Ese sería ya el último tema, sección 2.7. Y vamos a comenzar con ese tema. Bueno, aquí voy a quitar la cámara y voy a colocar la diapositiva. Bueno, fíjense, aquí tenemos funciones 1 a 1 y sus inversas. ¿Ok? Vamos a ver de qué se trata este capítulo. Tenemos introducción. La inversa de una función decimos que es una regla que actúa en la salida de la función original y produce la entrada correspondiente. Bueno, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? Pronto vamos a ir a la pizarra para discutir eso. En este caso decimos, por lo tanto, la inversa deshace o invierte lo que la función ha hecho. ¿Ok? Tenemos que no todas las funciones tienen funciones inversas. ¿Cuáles son las funciones que tienen funciones inversas? Bueno, las funciones que son 1 a 1. Por eso tenemos que aprender a cómo identificar si una función es 1 a 1 para luego encontrar la función inversa, ¿verdad? En esta sección vamos a estar trabajando con funciones 1 a 1, eso es lo primero. Luego vamos a establecer la definición de función inversa y cómo encontrar la función inversa. Hay un algoritmo para eso. Hay una sucesión de pasos o una receta, vamos a decirlo así. Hay una receta para encontrar la inversa de una función. Y luego hay un asunto bien interesante sobre, por ejemplo, ustedes pueden conocer la gráfica de una función y no conocer la descripción algebraica de una función inversa, pero sí pueden encontrar la gráfica de una función inversa si ustedes tan solo tienen la gráfica de una función original. Y hacia eso nos vamos a dirigir. Ahora bien, vamos entonces a la pizarra. Vamos entonces a la pizarra. Voy a encender la cámara. Y ahora mismo se supone que lo que estén viendo sea la pizarra. Bueno, estamos en el tema de
funciones 1 a 1 y sus funciones inversas. Esta es la sección 2.7. Bueno, observen lo siguiente. Anteriormente nosotros teníamos, por ejemplo, un conjunto que nosotros le llamábamos que este conjunto de números contiene todos aquellos valores en la cual la función está bien definida. O sea, este conjunto es el conjunto de, vamos a llamarle dominio de la función f. ¿Ok? Vamos a suponer, ¿verdad? Que aquí tenemos algunos elementos, un elemento aquí, un elemento aquí, un elemento aquí, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Seleccionamos este valor y aplicamos la función y esta función nos va a llevar a otro conjunto, en este caso otro valor, ¿verdad? De esta manera. ¿Ok? Y esto se hizo mediante, por ejemplo, mediante la función, ¿verdad? Nosotros vamos de este conjunto a este conjunto. Ahora, en este conjunto, todos estos valores, que son los valores de la función, se llaman, por ejemplo, esto es el campo de valores de f, o también le llamamos simplemente que el rango o el alcance de f, ¿verdad? Muy bien. Y eso es lo que nosotros teníamos anteriormente. Ahora bien, ¿qué es lo que viene a ser la función inversa? Observen, estos valores de aquí en la función original eran los valores de entrada. ¿Ok? Estos valores aquí en la función original son los valores de salidas, ¿verdad? ¿Ok? Ahora bien, lo que la función inversa hace es lo siguiente. Fíjense, toma estos valores de salida de la función original como si fuese ¿qué? Su entrada. ¿Ok? ¿Y hacia dónde nos va a llevar? Bueno, este valor lo va a llevar, lo va a regresar ¿hacia dónde? Hacia ese valor que era el valor de entrada de la función original, ¿verdad? Por lo tanto, ahora, fíjense que esto ahora serían ¿qué? La salida de la función inversa, ¿verdad? Fíjense, este valor ahora pasa acá y este valor ahora pasa aquí, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ¿qué sucede? Todos estos valores, que son los valores de entrada de la función inversa, ¿verdad? Ahora pasan a ser ¿qué? Todos aquellos valores de entradas para la cual la función inversa está bien definida. Por lo tanto, esto viene siendo, ahora este conjunto se convierte en el dominio de la función inversa, ¿verdad? La notación para la función inversa es esta, f elevado a la negativo 1. Nosotros no la vamos a leer así, f elevado a la negativo 1, sino que lo vamos a leer f inversa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense que como estos son los valores de salida, vamos a tener que este es el rango ¿de qué? De f inversa. Observen que de este conjunto de la izquierda a la derecha, nosotros llegamos de la izquierda a la derecha mediante f, ¿verdad? Ahora bien, de la derecha hacia la izquierda, nosotros nos movimos mediante f inversa, ¿ok? ¿Entendimos cuál es la operación o cuál es el trabajo o la tarea que realiza la función inversa, estudiantes? ¿Bien con eso? ¿El concepto general? Bueno, Sí. perfecto, excelente. Entonces, esto quiero que lo tengan bien claro. O sea, fíjense, el dominio de la función original pasa a ser que el rango de la función inversa. Vamos a ver. El rango de la función original pasa a ser el dominio de la función inversa. ¿Ok? De nuevo, la entrada
de la función original es la salida de la función inversa. Y la salida de la función original es la entrada de la función inversa. ¿Ok? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, fíjense de este caso. Vamos a suponer que nosotros tenemos esta función. Esta es f de x es igual a x cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el dominio de esa función polinomial? En este caso, de esa función cuadrática x cuadrado. Nosotros habíamos hablado que el dominio de esta función vienen siendo ¿qué? Todos los reales, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cuál viene siendo el rango? Esto es una función positiva, ¿verdad? En este caso, tenemos que el rango es una función, por ejemplo, a partir de 0 y nos vamos a dirigir hacia dirección positiva en el eje vertical, ¿verdad? Ese es el rango. Muy bien. Ustedes saben, por ejemplo, que esta función, la gráfica, es así, de esta manera. ¿Ok? Eso es lo que ustedes saben, ¿verdad? Decimos que esto es f de x es igual a x cuadrado, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ahora, de esta ilustración, de esta gráfica, de esa función, nosotros vamos a hacer un diagrama de, flechas, ¿ok? Bueno, fíjense, en este caso vamos a seleccionar los siguientes valores. Si yo tengo aquí, por ejemplo, un valor, vamos a decirle un valor de 1, ¿verdad? Negativo 1 y 1. Nosotros entonces vamos a subir, ¿a qué valor? Vamos a subir a este valor, ¿verdad? Que viene siendo, en este caso, 1, ¿verdad? Si ustedes evalúan esta función, ya sea en 1 o en negativo 1, el resultado es 1, ¿verdad? Muy bien. Si hacemos un diagrama de flechas, este diagrama de flechas, ¿cómo termina siendo? Vamos a ver. Vamos a hacerlo acá. Fíjense, este diagramita de flechas sería el siguiente. Por ejemplo, esta es la entrada de f de x, ¿verdad? Muy bien. La entrada de f de x viene siendo, por ejemplo, 1 y negativo 1. De 1 y negativo 1, yo me voy a dirigir ¿hacia dónde? Hacia 1, ¿verdad? Fíjense que estos son los valores en x. Vamos a decir que este es x1, x2, y acá este valor en y es que y solamente, o y1, ¿verdad? Fíjense, x1, x2 y y1. Muy bien, acá estos son los valores de salida o simplemente los valores de la función, ¿verdad? Fíjense que esta función, ¿qué relación tiene? La relación de esta función viene siendo una relación de muchos a 1. ¿Ok? Muy bien. Recuerden que nosotros teníamos lo siguiente. Existen cuatro relaciones, ¿verdad? De conjuntos numéricos, ¿verdad? Relaciones matemáticas. Y de esas 4, solamente 2 cumplían con la definición de función. ¿Cuáles eran? La relación de 1 a 1 y la relación de muchos a 1, ¿verdad? Ahora bien, fíjense que si yo, por ejemplo, quiero establecer algún tipo de inversa, ¿verdad? De esta relación, fíjense, ¿qué tendríamos? Tendríamos que de 1 pasaríamos ¿a qué? A 1, y de 1 pasaríamos a negativo 1, ¿verdad? Siendo la entrada, ¿cuál? Siendo la entrada, por ejemplo, esta, tenemos ahora que esta es la entrada. Esta es la entrada y esta es la salida. Yo voy a borrar esto. Esta sería la entrada, ¿verdad? De f inversa, ¿ok?
y esta es la salida de f inversa. Ahora bien, nosotros estamos muy claros que la relación matemática de f es, ¿cuál? Es de muchos a 1. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la relación matemática de f inversa? ¿Quién me dice? Si esta es la entrada y esta es la salida. Los micrófonos están abiertos. Si nosotros vamos de un valor a dos valores, entonces sería una relación matemática de... De 1 a mucho. Claro. Entonces fíjense que esta relación matemática de la inversa viene siendo ¿de qué? De 1 a muchos. Ahora bien, esa relación de matemática de 1 a muchos cumple con la definición de una función, No. En este caso no, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué podemos decir aquí para este caso? En este caso lo que podemos decir es que, ¿verdad? No Podemos cumple. decir que f inversa que no está definida como función, ¿verdad? ¿Ok? F inversa no está bien definida como función porque fíjense que de existir una f inversa, entonces tendría esta relación y esta relación no cumple con la definición de función. Las únicas dos relaciones matemáticas que cumplen con la definición de función es, por ejemplo, la relación de 1 a 1 y de muchos a 1. Fíjense que aquí la original sí es que, si es una función es de muchos a 1, ¿verdad? Pero entonces, la función inversa ahora tiene una relación matemática de 1 a muchos. Por lo tanto, no cumple con la definición de función, ¿ok? Ahora bien, ¿hay un arreglo para esto? Pues nada, el arreglo es el siguiente. Fíjense, en este caso decimos que x cuadrado no tiene una función inversa. Eso fue lo que nosotros concluimos, ¿ok? Bueno, x cuadrado tal y como está aquí en la pizarra, o sea, con el dominio de negativo infinito ¿a qué? A infinito, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta función es una función de muchos a 1. Toda función que es una función de muchos a 1, que no tiene una función inversa. De otra manera, vamos a decirlo de otra manera, todas las funciones que sean de 1 a 1 son las únicas que tienen funciones inversas, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo nosotros podríamos arreglar esto? Ahora nosotros vamos a imponer una restricción en el dominio. ¿Cuál es esa restricción? Para nosotros entonces hacer esta función que sea 1 a 1. Fíjense, esta restricción es la siguiente. Yo voy a decir ahora que en vez de tener todos los reales, yo voy a tener los reales, pero positivos, ¿verdad? Tengo acá los reales, pero positivos, ¿ok? En este caso yo voy a ir desde el 0, incluido, hacia infinito, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué yo hago aquí? Si sucedió eso, entonces este brazo de la parábola ya no existe, porque fíjense que el dominio ahora viene siendo desde 0 ¿hacia dónde? Hacia la dirección positiva. Y el rango se queda ¿qué? Se queda igual, ¿verdad? El rango viene siendo desde 0 en Y hacia la dirección positiva, ¿verdad? En el eje vertical. Muy bien. Entonces, fíjense que ya ahora, ¿qué sucede? Ahora lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Este diagrama de flechas ahora se convierte en ¿qué? Vamos a ver. Se convierte en lo siguiente. Vamos a suponer que este sea x1, que es 1, y es igual a 1, ¿verdad? Vamos a suponer que aquí tenemos algo así como, vamos a ver, ¿qué más podríamos establecer? Vamos a suponer que yo tengo algo así como 2, ¿ok? Voy a escribir 2 aquí. 2 al cuadrado viene siendo ¿qué? 4, ¿ok? Viene siendo 4. Ok, tengo esos dos puntos, ¿verdad? Este es x1 y este es x2. Fíjense que ahora yo voy a tengo x1 y
de x1 en f yo paso ¿a dónde? A 1, ¿verdad? Ahora, de x2, que viene siendo 2, yo paso a 4, ¿ok? Esos son los valores de f. Ahora bien, por ejemplo, en una inversa tendríamos que, por ejemplo, de 1 pasamos ¿a dónde? A 1, ¿verdad? Ahora, de 4 pasamos a 2, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es la relación de esta nueva función x al cuadrado, donde esta función tiene una imposición, ¿en dónde? En el dominio, que es x mayor o igual que 0, ¿verdad? En este caso, ya esta relación va de 1 a 1, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ir de 1 a 1, ¿ok? A ver qué tiempo tengo, ¿ok? Tengo bastante tiempo. Fíjense que esto entonces sería de 1 a 1, ¿ok? Ahora, vamos a analizar cuál es la relación de la función inversa, ¿ok? Fíjense, para cada uno de estos valores yo tengo exactamente un valor en el conjunto de la salida de la inversa, ¿verdad? Por lo tanto, ahora esta relación matemática, ¿cuál es? Ahora no es de 1 a muchos, ¿verdad? Ahora es de 1 a ¿qué? A 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí decimos que f inversa está bien definida como una función. O sea, esta relación matemática cumple con la definición de función, de una función, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué más les podemos decir? Por ejemplo, pues eso sería todo, ¿verdad? Y fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora bien, hay un criterio que nos permite a nosotros identificar si una función es una función 1 a 1, ¿ok? Un criterio bastante simple de utilizar es utilizando la gráfica de la función. Pues vamos a ir entonces a la diapositiva para que vean ese criterio que nos permite determinar si una función, por ejemplo, si yo tengo esta función x cuadrado con x, con esta imposición en el dominio, considerando solamente los valores positivos, incluido el 0, ¿verdad? Si esta función es una función 1 a 1, ¿ok? Esa es la idea. Bueno, vamos entonces a la diapositiva para que ustedes vean eso. Aquí quitamos la cámara, colocamos la diapositiva. Bueno, ya nosotros hablamos sobre este diagrama de flecha, ¿verdad? Fíjense, ahora bien, esta sería la definición algebraica de una función 1 a 1, ¿ok? La pueden leer luego, pero lo más que me interesa es lo siguiente. Fíjense, vamos a suponer que tenemos la gráfica de x a la 3. Bueno, x a la 3, ¿qué sucede? Les adelanto que es una función 1 a 1, ¿ok? Observen que en este caso, tanto para la función cúbica como para la función cuadrática, decimos que, ¿verdad? Bueno, en x a la 3 sí es una función 1 a 1, la función cuadrática no es una función 1 a 1. ¿Cuál es la diferencia, estudiantes? Fíjense, si nosotros trazamos rectas horizontales en la cúbica, por ejemplo, ¿verdad? Decimos que no existe una recta horizontal en la cual esa recta horizontal corte a la gráfica, o sea, interseque a la gráfica en más de una ocasión. Por lo tanto, eso hace que esa función de x al cubo sea una función 1 a 1. Observen qué sucede en el caso cuadrático. De inmediato, estas rectas horizontales están cortando o intersecando la gráfica de esta función en más de una ocasión, ¿ok? Y de esa manera nosotros identificamos que esta función x al cuadrado no es una función 1 a 1, ¿ok? Bueno, para eso nosotros nos vamos a dejar llevar por este criterio que se llama prueba de la recta horizontal, ¿ok?
Fíjense, tenemos una función, es una función 1 a 1, si y solo si no existe o no hay una recta horizontal que cruce o que corte la gráfica de la función en más de una ocasión, ¿ok? Más de una vez. Y esa es la idea, ¿ok? Ahora recuerden que este no es la primera prueba de alguna recta, ¿verdad? Anteriormente nosotros teníamos la prueba de la recta vertical. La prueba de la recta vertical nos ayudaba a determinar si la gráfica si la gráfica, ¿verdad? En el plano cartesiano podría representar una función. Eso es lo que nos ayudaba, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros teníamos el círculo. En el círculo, nosotros sabemos que esa gráfica del círculo cumple con una ecuación, pero no es que, no se puede escribir como, esa gráfica no representa una función, ¿verdad? En este caso, tenemos la prueba de la recta horizontal. La prueba de la recta horizontal es para determinar si la gráfica de una función, y aquí en este caso ya sabemos que son funciones, ¿verdad? Si la gráfica de la función representa una función que es 1 a 1, ¿ok? De esa manera nos ayuda, ¿verdad? A determinar o establecer un criterio en la cual nosotros establecemos, ¿verdad? Si una función, o determinamos, identificamos si una función es una función 1 a 1, sí o no, ¿verdad? Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? Fíjense que x cuadrado no es una función 1 a 1, ¿ok? Ahora bien, si nosotros le borramos este brazo de aquí, o sea, si consideramos solamente la parte positiva, ya entonces sí es una función 1 a 1. Y ya entonces sí tendría una función inversa, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros observamos en el ejercicio en la pizarra. Fíjense cómo aquí, ¿verdad? Estamos imponiendo un dominio considerando solamente el brazo positivo, incluido el cero, ¿verdad? Y ahora sí es una función 1 a 1, mientras que anteriormente no. O sea que a las funciones, si nosotros le colocamos una imposición en el dominio, o sea, una restricción en el dominio, entonces estas sí pueden ser 1 a 1. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya me parece que habíamos visto esto, ¿verdad? De los diagramas de flecha, etcétera. Habíamos visto, por ejemplo, que sabemos que el dominio de la función original es el rango de la función inversa. Sabemos que el rango de la función original es el dominio de la función inversa, ¿ok? Ahí tienen la definición, lo pueden leer si desean. Y ahora vamos a pasar a este algoritmo, esta sucesión de pasos que nos permite a nosotros encontrar la expresión algebraica de la función inversa, ¿ok? El primer ejercicio que nosotros vamos a hacer es determinar cuál viene siendo la función inversa de este caso que nosotros comenzamos a estudiar, de x al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver si podemos lograr eso. Copien entonces esas directrices o esos pasos a lo que yo entonces borro la pizarra.
Bueno, listo, pasamos a la pizarra. Bueno, fíjense, tenemos el siguiente ejercicio. Aquí nosotros queremos encontrar la función inversa, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso es, por ejemplo, tal cosa, ¿verdad? Queremos encontrar la función inversa de esta función, o sea, de la función cuadrática, cuando la función cuadrática tiene una imposición en el dominio, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que esta función es una función 1 a 1, ¿verdad? Eso lo estudiamos en este caso, ¿verdad? Y sabemos que eso es cierto porque también cumple con el criterio de ¿qué? De la prueba de la recta horizontal. Observen que ninguna de estas rectas horizontales corta a la gráfica de la función cuadrática en más de una ocasión, ¿verdad? Por lo tanto, decimos que esta función es una función 1 a 1. Por lo tanto, tiene una inversa. Eso es lo primero. Nosotros establecimos que esta función viene siendo, ¿verdad? Que es una función que es 1 a 1 de acuerdo al criterio de la prueba de la recta horizontal. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros encontramos esta expresión que nos describe la función inversa? Bueno, la encontramos de la siguiente manera. Tenemos varios pasos. En el primer paso, por ejemplo, nosotros queremos escribir una ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Vamos a decir y, que es el valor de f de x, es de esta manera, ¿verdad? Bueno, f de x es igual a ¿qué? Es igual a x cuadrado. Tenemos que tener en cuenta que esto es estrictamente ¿para qué? Para valores positivos o igual a 0, ¿verdad? Muy bien, ese es el primer paso. En el segundo paso nos dice que tenemos que despejar para x de esta ecuación, ¿ok? Despejar para x en términos de y. Para nosotros deshacer el x cuadrado, ¿qué nosotros hacemos típicamente? Raíz cuadrada. Excelente, Alondra. Raíz cuadrada. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí estamos despejando para x en términos de y. Ahora bien, se supone que aquí, como nosotros no sabemos el signo de x, se supone que nosotros coloquemos que un más, un positivo y un negativo, ¿verdad que sí? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una imposición en este dominio, ¿verdad? Una restricción, que x tiene que ser estricto, tiene que ser positivo. Por lo tanto, esta opción, esta raíz negativa, la vamos a eliminar. Nos quedamos con la positiva solamente, ¿verdad? Ahora, el tercer paso, ¿cuál viene siendo? Vamos a ver. Ahora tenemos que reemplazar o intercambiar x y y, ¿verdad? En esta ecuación resultante. Por ejemplo, si yo hago eso, entonces voy a tener que donde quiera que tengo y, reemplazo por una x, ¿ok? Y donde quiera que tengo x, reemplazo por una y, ¿ok? Muy bien. Y ahora nos dice en este tercer paso que esta expresión que nosotros obtuvimos viene siendo ¿qué? Viene siendo la función inversa. Por lo tanto, aquí lo que nosotros vamos a hacer es que f inversa viene siendo raíz cuadrada de x. ¿Ok? F inversa viene siendo raíz cuadrada de x. ¿Ok? Muy bien. ¿Entendimos eso, estudiantes? Fíjense que esto ya de aquí, ¿verdad? Esta expresión que queda ya a un lado viene siendo la inversa de f. ¿Ok? Bueno, y ya ahí encontramos, ¿verdad? Esa inversa. Ustedes pueden hacer el mismo ejercicio ¿con qué? Con x al cubo. X al cubo no necesita ¿qué? Una restricción, porque x al cubo es una función 1 a 1, ¿ok? Al igual que x a la 5, al igual que x a la 7, al igual que x a cualquier potencia que sea que impar,
¿ok? Ahora bien, todas estas funciones que sean x elevado a una potencia que sea par, sí necesitan esta restricción para que sean 1 a 1 y por ende su función inversa exista, ¿verdad? En este caso, vamos a ver lo siguiente, ¿verdad? Fíjense que ahora nosotros tenemos, y yo les pido ahora, ¿cuál es el dominio de f inversa, ¿verdad? Pues nosotros decimos acá que, fíjense, el dominio de f inversa es igual a ¿qué? Vamos a ver, tiene que ser igual a la salida, ¿verdad? De f, o sea, esto es igual a tal cosa. Y acá también tenemos el dominio de el rango, perdón. El rango, o sea, la salida de f inversa viene siendo ¿qué? La entrada de, de la f original, ¿verdad? En este caso sigue siendo ¿qué? Lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora quiero que pasemos a un caso, por ejemplo, a la parte gráfica. Ya nos quedan unos minutitos. Vamos a discutir un asunto que ocurre en la parte gráfica. Fíjense, vamos a eso. Vamos a eso. Queremos ir a Desmos ahora. O sea, la función inversa de x al cubo, de acuerdo a esta ilustración que nosotros hicimos en la pizarra, viene siendo raíz cúbica de x, ¿ok? La función inversa de x a la 4, cuando x es mayor o igual que a 0, viene siendo ¿qué? Raíz cuarta de x, ¿ok? Y así sucesivamente. La función inversa de x elevado a la 5 viene siendo raíz quinta de x, ¿ok? Bueno, y eso lo vamos a corroborar. Permítanme ahora quitarlo de la pizarra. Vamos a colocar a Desmos. Se supone que ahora estén viendo Desmos. Vamos a ver si es cierto. Fíjense lo que sucede. Aquí yo tengo x es igual a x, por ejemplo, elevado a la 2. Vamos a ver si lo podemos hacer. Elevado a la 2, ¿verdad? Muy bien. Bueno, esa viene siendo tal cosa, ¿verdad? Pero yo le voy a colocar una imposición. Esa imposición va a ser, por ejemplo, de 0 y listo, ¿verdad? Fíjense, aquí tenemos esa función, ¿verdad? Este es el punto 0, 0, ¿ok? Ahora, la función inversa, nosotros hablamos que era ¿cuál? Raíz cuadrada de x. Eso fue lo que nosotros observamos. Y fíjense lo que sucede, estudiantes. Fíjense lo que sucede. Bueno, aquí no se ve tan bien, como que la escala no es la misma escala, ¿verdad? Pero vamos a ver si podemos arreglar esto. Por ejemplo, yo quiero ir, por ejemplo, de 0. Yo quiero ir de 0. Vamos a colocar a 10, algo así. Y en Y, yo también quiero ir de 0 a 10. A 10, ¿ok? Bueno, observen entonces cómo va este asunto, ¿ok? Fíjense que ahora tenemos aquí, ¿verdad? Este es el 0, 0. Ahora sí, esto está a escala, ¿no? Entonces, fíjense que ustedes conocen ya la transformación de reflexiones. Yo voy a trazar la recta identidad, o sea, y es igual a x. Observen lo que sucede. O sea, lo que sucede es lo siguiente. La gráfica de la función inversa es una reflexión de la gráfica de la función original con respecto a ¿qué? A este eje diagonal, a esta recta que le llamamos recta identidad, ¿ok? Entonces, pues lo mismo sucede con otras funciones. Por ejemplo,
si ustedes toman algo así como x, fíjense ahora, y al cubo. Bueno, y al cubo va a ser algo distinta porque considera todos los reales. Y al cubo, ¿qué estoy haciendo? Y al cubo, ¿no? Y al cubo, y luego su inversa, que viene siendo, ¿cuál? Raíz cuadrada ¿cómo yo puedo tener una raíz cuadrada que tenga un índice distinto? Vamos a ver. Ok, es aquí. Ahora sí. Aquí está. Raíz cúbica, ¿verdad? De x. Fíjense ahora que yo voy a quitar esta y voy a dejar raíz cúbica y raíz y x al cubo, ¿verdad? Ahora bien, claro, estas funciones están definidas ¿en qué? Están definidas, por ejemplo, en estos valores, los valores negativos, ¿verdad? En este caso es todos los reales. Por lo tanto, yo voy a crear una ventanita aquí de negativo 5 a 5 y de negativo 5 a 5 para que ustedes vean ese efecto que les acabo de comentar. Observen nuevamente cómo la púrpura o la violeta viene siendo ¿qué? La función de x al cubo, la gráfica de x al cubo, y observen cómo entonces, si ustedes no saben, ¿verdad? La descripción de la función inversa, que en este caso ya ustedes sabían que era raíz cúbica de x, ¿verdad? Pero si ustedes no lo saben, ¿qué ustedes pueden hacer? Simplemente con el papel trazan la gráfica. ¿De qué manera? Bueno, ustedes van a trazar ¿qué? Una reflexión de la púrpura con respecto a ¿qué? A este eje diagonal. Observen. Fíjense que aquí la gráfica de la función inversa es una reflexión de la púrpura con respecto a ese eje diagonal, ¿ok? Y con eso ya hemos culminado, son las 9:49. ¿Dudas o preguntas, estudiantes? Vamos a adquirir más práctica. En la próxima clase, lo que vamos a hacer es adquirir práctica, ¿ok? Yo lo que tenía duda era lo de las restricciones. Sí, bueno, la Para que restricción... sea uno... Sí, claro. En este caso, ¿verdad? Nosotros estudiamos, ¿verdad? En el caso de x cuadrada, nosotros estudiamos que es una función que es de muchos a uno, ¿verdad? En el caso donde la x cuadrada es toda la, por ejemplo, Dios mío, todo el eje, ¿verdad? Todo el eje horizontal. Ahora bien, luego, ¿qué nosotros observamos? Nosotros observamos que si nosotros no considerábamos la parte negativa, ¿verdad? Entonces esa gráfica sí cumplía con que iba a ser 1 a 1 para que entonces la relación matemática de la función inversa, ¿verdad? Fuese 1 a 1 por igual y cumpliera con la función con la definición de función, ¿ok? Pero bueno, volviendo a la pregunta, sobre la restricción, en este caso yo la impuse, ¿verdad? Pues puramente por una concepción pedagógica, ¿no? Pero la idea es, pues para ilustrarle este concepto, pero la idea es que típicamente, típicamente ustedes van a tener una función y ustedes identifican con este criterio de la prueba de la recta horizontal si es 1 a 1 o no, para entonces luego hallar la inversa, ¿ok? Si la función no es 1 a 1, se acabó el ejercicio. Esa función no tiene inversa, punto. Ahora bien, si por la prueba o por el criterio de la recta horizontal ustedes identifican que esa función es 1 a 1, entonces ustedes proceden
y buscan encuentran la expresión de la función inversa, ¿verdad? Y saben que ya hay 3 pasos que se encargan de eso, etcétera, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? Gracias, Gabriel, por la pregunta. Pero típicamente, Gabriel, no te tienes que preocupar por la imposición. Yo lo hice más para a fines de la presentación del concepto, ¿ok? Pero típicamente ustedes no se tienen que preocupar por la imposición. No es como que ustedes van a estar buscando una imposición o una restricción en ese dominio, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Excelente. Pues nada, voy a pasar asistencia, voy a detener la grabación y ya con eso hemos culminado. Muchas gracias.